Hola, mi nombre es Pilar Zarza y soy profesora de yoga y meditación en la escuela Yoga. Y bueno, estas primeras clases de introducción a la meditación lo que pretendo es que entendáis de una forma sencilla en qué consiste la meditación y que podáis tener y usar una pequeña práctica en vuestras casas. Lo primero que es importante es que sepamos que el instrumento más importante para el ser humano es la mente. Nosotros utilizamos la mente durante todo el día, incluso también durante la noche. Estamos pensando, analizando, utilizando al final ese instrumento durante todo el día, y el cuidado que le damos a la mente por lo general es escaso. Tener una mente clara, ordenada y eficiente es muy importante para que todos los procesos que hacemos con ella, que realizamos con ella, pues se hagan mejor y sobre todo consumiendo menos energía. En una primera instancia, la meditación es una puesta a punto de la mente, ¿vale? Ya que, como os digo, es el instrumento que más utilizamos, pues sería adecuado cuidar un poquito ese instrumento. Para entender lo que es la meditación, ya que la meditación es una práctica fundamentalmente mental, hay que entender un poquito cómo funciona nuestra mente. Digamos que nuestra mente funciona así, en una primera instancia, en dos modos. Imaginaos, si queréis, que fuese una radio, tenemos modo AM y modo FM, ¿vale? Hay esos dos modos, que es el modo automático de nuestra mente y el modo voluntario. ¿Cuál es el modo voluntario? Es esa forma en la que yo decido utilizar mi instrumento para resolver un problema de matemáticas o para planear un viaje, o cuando decido utilizar mi instrumento y yo de forma voluntaria utilizo mi mente para resolver un problema, planear, resolver una situación, abordar alguna situación determinada. Ese es el funcionamiento voluntario. Yo decido de forma voluntaria utilizar mi mente y centrarla y emplearla en una cosa determinada. El otro funcionamiento que tiene la mente es el funcionamiento automático. Seguro que habéis experimentado cuando la mente, de forma voluntaria, se pone a pensar en lo que ella quiere, sin que tú decidas en que vas a pensar en algo. La mente por sí sola se pone de repente a recordar lo que hiciste el fin de semana pasado, o a hablarte de cómo va a ir el próximo verano o de cómo va a irte en el futuro. Ese es el modo automático de nuestra mente. Y digamos que ahí es donde nos interesa más, donde más incidencia tiene la práctica de la meditación. Dentro de ese modo automático de la mente, la mayoría de las personas vamos a ver que nuestra mente tiene una tendencia determinada. Es como si dentro de esa emisora FM, esa FM que hemos elegido de nuestra radio, eligiésemos diferentes emisoras. Está la emisora futuro, que en la mente se puede llamar una tendencia preocupativa, en la que nuestra mente constantemente nos está adelantando el futuro, nos está contando qué va a suceder mañana, qué va a suceder el mes que viene, qué va a suceder dentro de 4 años. Ahí, digamos que se podría denominar, es una tendencia mental preocupativa. Como dice la palabra, preocuparse es ocuparse antes de que sucedan las cosas. Esa es una tendencia muy común y muy extendida en nuestra sociedad. Hay otra tendencia también, es como si dentro de esas diferentes emisoras que hay en el FM eligiésemos la radio nostalgia, radio pasado, que nos va a contar, pues por lo general, que aquello era mejor que lo que había, que cuando yo en mis épocas de juventud todo era más sano, mejor, cuando yo era niño la gente se divertía de otra manera, jugaba de una forma más sana. Este es un pensamiento mental, digamos, una tendencia en el pensamiento hacia el pasado, hacia la melancolía. Y es una tendencia en el pensamiento que predomina mucho en la gente mayor, la gente a la que por lo general le queda menos vida por vivir de la que ya ha vivido más.
Esa es otra de esas emisoras que podemos encontrar dentro de nuestro funcionamiento automático, en el cual no decidimos. La mente decide ponerse a pensar en el fin de semana próximo, o decide ponerse a pensar en dentro de 4 años, o decide por sí sola ponerse a pensar en lo que pasó el verano pasado, en lo que pasaba cuando yo era joven o cuando yo era niño. Digamos que hemos visto dos tendencias del pensamiento, y una tendencia también muy extendida, muy común, es la tendencia hacia la obsesión. Esto sucede cuando nuestra mente empieza a darle vueltas y vueltas y vueltas a una cuestión, que normalmente suele ser una cuestión que nos preocupa bastante, pero no solo que nos preocupe, sino cuando algo nos ilusiona. Por ejemplo, es normal y es muy habitual que la mente se ponga en este modo obsesivo cuando tenemos una enfermedad o cuando estamos esperando una respuesta hacia una posible enfermedad, o cuando tenemos un problema económico y no sabemos cómo resolverlo, pero estamos ahí constantemente dando vueltas y vueltas y vueltas a ver qué solución encontramos. Pero también, por ejemplo, cuando estamos planeando algo que nos gusta, una persona, por ejemplo, que se va a casar, pues puede pasarse un año pensando de forma obsesiva en cómo va a ser su boda, en ese plan, o cuando uno quiere hacer un viaje que le ilusione mucho, también es común que se dé esa tendencia obsesiva de la mente. Esta tendencia pues también es muy común y está muy extendida en la sociedad actual. Y digamos que la última tendencia es la mente fantasiosa. Esto se da mucho y de forma muy habitual en los niños, y en los niños no tiene ningún problema, es algo natural y normal y adecuado, pero cuando esta tendencia se da cuando uno es más mayor, pues puede que esa mente fantasiosa también nos perjudique. Cuando me refiero a una mente fantasiosa, pues es este tipo de personas como que lo ve todo súper positivo, que no se da cuenta de los riesgos, de los posibles riesgos que pueden tener sus acciones, que actúa de una forma a veces muy temeraria, porque su mente fabrica y crea una realidad ideal con un filtro muy positivo, y luego la realidad pues no es así. En cualquier caso, dentro de estas 4 tendencias que tenemos en la mente, la preocupativa, o sea, una mente casi siempre en el futuro; la nostálgica, una mente casi siempre en el pasado; la tendencia obsesiva, una mente que da vueltas y vueltas y vueltas a una misma cuestión; y una mente fantasiosa, aquella mente que crea una realidad mucho más bonita de lo que es en realidad. Cualquiera de estas tendencias pues nos puede traer problemas. Por lo general, la gente que tiene una tendencia mental hacia la preocupación, con facilidad suele tener problemas de ansiedad, de miedo hacia lo que puede pasar, de estrés constante, ¿no? Tiene también una necesidad de controlar, de intentar controlar ese futuro en el que piensan de forma tan constante, y bueno, esto no es posible. Las personas que tienen una tendencia hacia el pasado, una fuerte tendencia hacia el pasado, suelen tener con facilidad problemas, sobre todo de depresión, ¿no? Esa mente que siempre les cuenta que aquello pasado fue mejor, ¿no? Siempre lo pasado fue mejor. Los que tienen una tendencia hacia la obsesión, pues no es evidente, y hoy en día es bastante evidente la frecuencia y el gran crecimiento del llamado TOC, trastorno obsesivo compulsivo, que tiene mucho que ver con estas mentes obsesivas. Y bueno, del mismo modo, la gente que tiene una mente más fantasiosa pues puede con frecuencia meterse en problemas importantes, sobre todo a nivel económico, por no saber medir las consecuencias y los riesgos de esas acciones que emprenden, y de esas acciones que han emprendido bajo una visión demasiado positiva de la realidad. Con esto quiero decir que, bueno, de esos 2 funcionamientos iniciales que tenemos de nuestra mente, voluntario, en el cual no hay ningún problema, y todos sabemos que nuestra mente es un instrumento buenísimo para resolver
muchos problemas y para aprender y para memorizar y para vivir al fin y al cabo. En ese funcionamiento voluntario no tenemos ningún problema. Nuestro problema está en ese funcionamiento automático en el que tu mente decide pensar en una cosa o en otra. Ahí es cuando nosotros empezamos a tener problemas. ¿Y por qué digo que empezamos a tener problemas? Porque por lo general nosotros nos creemos todo lo que nos cuenta nuestra mente, ¿vale? La relación que tenemos con nuestra mente o con nuestro pensamiento es de creerlo a pies juntillas. Y por lo general la mente no suele decirnos las cosas como son. Cuando nosotros estamos pensando en el futuro, nuestra mente adelanta situaciones y da por hecho cosas que lo más probable es que no sucedan. Cuando estamos pensando en el pasado, nuestra mente tiene una capacidad para seleccionar aquello que le interesa y descartar o olvidar aquello que no le interesa. Cuando estamos dando vueltas a un problema, cuando estamos en ese modo obsesivo, pues nuestra mente igual puede coger elementos que le vienen bien para resolver o intentar resolver ese problema y obviar otros muchos elementos que también están ahí y que no existen. O coger, por ejemplo, elementos que pueden no existir. Entonces, en ese sentido, tenemos que aprender a ver qué relación tenemos con nuestra mente. En este sentido, es fácil ver que hay personas que ante un mismo hecho, una persona ante un mismo hecho sufre y una persona ante el mismo hecho no sufre. Os voy a tratar siempre durante estas sesiones introductorias de explicar con ejemplos sencillos las cosas para que las entendáis mejor. Imaginaros que salís a la calle y os rompéis una pierna, os caéis en una zanja que está en la calle y os rompéis una pierna. Pues hay personas que ante ese hecho de romperse la pierna, que es un hecho objetivo, el hecho es que te ha roto la pierna y el hecho es que te ha dicho tu médico que tienes que estar un mes en la cama para que el hueso se recupere. Eso es el hecho objetivo. Por supuesto, te ha dolido al romperte la pierna y seguramente notes molestias la primera semana, pero bueno, tu hecho objetivo es que te has roto la pierna y tienes que estar un mes en casa recuperándote. Ante ese mismo hecho objetivo, una persona puede tomárselo de la siguiente forma. Puede empezar a pensar, pues me he roto la pierna, y con la de trabajo que tengo que hacer y se me va a acumular un montón de trabajo y encima en casa tengo que atender a mis hijos o a mi pareja o a mis padres y quién los va a atender si no los atiendo yo y aparte ahora me viene muy mal romperme la pierna porque yo tenía aquel viaje planeado que tenía muchas ganas de ir y ahora no voy a poder ir porque me he roto la pierna. No sé si veis cómo empieza la mente, ¿no? A contarnos y a describirnos una realidad que es la que es. Quizás hay mentes que se quedan aquí, pero hay otras mentes que van más allá y aparte de todo esto que te cuentan, de que que tienes que trabajar y se te va a acumular mucho trabajo, que tienes que atender a tu familia y no vas a poder hacerlo porque te tienen que atender a ti, porque estás enfermo, o que querías irte a un viaje y no vas a poder irte porque tienes que estar en cama, pues hay mentes que pueden ir más allá y pueden empezar a decirte, fíjate que eres torpe, que vas por la calle y no te das cuenta que hay una zanja y eso te sucede porque vas corriendo, porque eres un poco imbécil y no miras dónde hay peligro o porque simplemente no te das cuenta, ¿no? Que hay mentes que pueden incluso pasar a otro punto de castigarte por un hecho en el que puede que tengas cierta responsabilidad, pero también puede que no. Ese es un funcionamiento, ¿no? Una persona se lo toma así, una persona tiene una relación con su mente en la que su mente le enumera, digamos, todas las consecuencias negativas de haberse roto la pierna y además le añade el sentimiento de culpa. Por tu culpa, porque no miraste, porque no lo viste, porque ibas corriendo, no te diste cuenta y te caíste. Entonces es como al hecho objetivo de romperte una pierna y padecer el dolor que supone romperse una pierna, que es un hecho objetivo, le estamos añadiendo toda esa cantidad de sufrimiento a través de nuestra mente. Esa misma persona u otra persona va por la calle, se rompe una pierna y tiene que estar un mes en casa.
Pues tú puedes pensar esto que hemos dicho antes, o también puedes pensar, oye, llevo 10 años sin parar de trabajar y la verdad es que tengo ganas de descansar, de estar un tiempo descansando. Llevo mucho tiempo queriendo leer o queriendo ver películas o esa serie que nunca tengo tiempo para ver. Oye, pues tengo un mes para estar en cama y poder leer todo esto que siempre he querido leer y para descansar. Y también puede pensar, mira, siempre me estoy quejando de que soy yo quien atiende a los demás, quien está pendiente de cuidar a los hijos o a mi pareja o a mis padres o a quien sea. Pues por una vez me voy a dejar yo cuidar y voy a dejar que me cuiden y que me atiendan porque estoy enfermo, ¿no? Fijaros qué diferencia tan grande ante el mismo hecho objetivo, ante la misma realidad, que te ha roto la pierna y tienes que estar un mes en cama. Fijaros cómo una mente puede añadir muchísimo sufrimiento al hecho objetivo y otra mente no solo no le añade sufrimiento, sino que intenta ver todo lo bueno que puede sacar de esa situación, ¿vale? Quiero que veáis eso, que al final la realidad es una, pero lo que nos cuenta nuestra mente de la realidad cambia mucho. Y ahí es un poquito donde entra la meditación. La meditación es una forma de ir limpiando esa interpretación de la realidad, de no poner más a las cosas con nuestra tendencia mental. En este sentido, os podéis dar cuenta que al final el sufrimiento no depende tanto del hecho. El hecho es que me he roto la pierna y que tengo que estar un mes en cama. Voy a sufrir un poco porque me va a doler. Gracias a Dios hoy en día pues hay un montón de medicamentos con los que la molestia pues no va a ser... Pero bueno, cierto sufrimiento hay, evidentemente. Te ha roto un hueso y eso duele, eso está ahí. Pero todo el resto del sufrimiento que le puede añadir nuestra mente o que no, todo el resto de sufrimiento ahí, eso depende de nosotros. Depende de cómo nos relacionemos nosotros con nuestra mente y si nos creemos todo lo que nos cuenta nuestra mente. Entonces, en este sentido, la meditación se plantea como una forma de evitar sufrimiento a través de la relación que establecemos con nuestra mente y a través, sobre todo, de si nos creemos todo lo que nos cuenta nuestra mente, ¿vale? En ese sentido, hay muchos experimentos en los que mucha gente se dedica a escribir en un momento del día, 5 o 10 minutos, en un momento del día, de forma automática lo que su mente está pensando, ¿no? Y si tú quieres hacer este experimento, puedes hacerlo, no te va a llevar mucho tiempo, en una semana, pues te coges 10 minutos al día y escribes en un papel lo que pasa por tu mente, sin pensarlo, simplemente, a lo mejor es un buen momento, por ejemplo, los que vais a trabajar en transporte público, es muy buen momento, en ese momento en el que vas o vienes de transporte público, escribir lo que pasa por vuestra mente. Si queréis podéis hacer este experimento. Ya mucha gente lo ha hecho y lo que se ha demostrado son dos cosas fundamentalmente. Primero, que esa escritura de lo que pasa por nuestra mente parece que la ha escrito un loco, porque la mente, de forma automática, en esa forma en la que nosotros no controlamos, va de una cosa a otra, va de un pensamiento a otro completamente diferente. A lo mejor eso, vamos a trabajar y estamos pensando, uy, pues hoy tengo que hacer este informe y tengo que mandar estos emails y de repente la mente se te va a pensar, y anoche la película que vi en la tele me gustó mucho, y se va a pensar, por la tarde tengo que ir a comprar porque no tengo champú, y se va, y la mente parece como si eso lo hubiese escrito una persona sin ninguna cordura, sin ninguna lógica. Si observáis un poquito vuestra mente, ni siquiera hace falta escribirlo, pero si os ponéis a observar un poquito vuestra mente, cuando está en este modo automático, rápido os daréis cuenta de que nuestro pensamiento es así, muy disperso, estamos saltando de una cosa a otra, sin ninguna relación entre esas cosas y a muchas cosas a la vez. Saltamos
de lo que pasó ayer a lo que vamos a hacer luego, a lo que hicimos hace 3 meses, a lo que vamos a hacer dentro de un año, a lo que me pasará cuando me jubile. O sea, está saltando en el tiempo constantemente, en el tiempo y también en la materia, ¿no?, de ese pensamiento. Eso es lo primero, esa es la primera consecuencia que se dieron cuenta cuando leyeron estos fragmentos de escritura automática de lo que pasaba por la mente. Y luego otra de las cosas que se dieron cuenta es que el 90, me atrevería yo a decir que el 95% de los pensamientos que pasan por nuestra mente no son verdad, ni tienen ninguna relación con la realidad. Casi todo lo que nos cuenta nuestra mente sobre el futuro luego no sucede. Mucho de lo que nos cuenta la mente sobre el pasado tampoco fue así, tal y como nos lo cuenta nuestra mente. Entonces, lo que podemos deducir es que el 95% de la mente, de los pensamientos, son unos pensamientos que no son verdad, que no se corresponden con la realidad. A esto, desde el punto de vista del yoga y la meditación, se le llaman pensamientos contaminantes, ¿vale? Pensamientos que lo único que hacen es llenar nuestra cabeza, por supuesto gastar mucha energía y no tienen ninguna correspondencia con la realidad, ¿vale? Podéis hacer la prueba, analizar cuando os cuenta vuestra mente, por ejemplo, cómo van a ser esas vacaciones ideales que tú llevas planeando todo el año. Lo que te cuenta tu mente sobre cómo van a ser las vacaciones y lo que luego son las vacaciones en sí, realmente no tiene mucho que ver. Entre otras cosas porque no somos adivinos, y si alguno sabéis predecir el futuro, entonces no entráis en este saco, en el cual hablo un poquito en general, en que la mayor parte de la gente no sabemos predecir el futuro. Aunque nos creemos de una forma bastante fácil lo que nos cuenta nuestra mente sobre ese futuro. Entonces, bueno, pues en este sentido es importante entender cómo la mente funciona de esa forma tan dispersa, le llaman dispersión mental al hecho de estar saltando de una idea a otra sin que haya conexión entre esas ideas, y cómo todo eso que nos cuenta nuestra mente, o muchas de las cosas que nos cuenta nuestra mente sobre la realidad, son mentiras, ¿no? Al final lo que hace nuestra mente siempre es poner como un filtro sobre la realidad. Es como si nos pusiésemos unas gafas de sol para ver la realidad. Dependiendo de las gafas de sol que lleve, esa realidad puede estar más oscura, si son unas gafas con el cristal muy teñido, o más clara, si son unas gafas con el cristal menos teñido, o incluso la podemos ver de color de rosa, si nuestro cristal es rosa. Lo que va a hacer la meditación es intentar limpiar esas gafas, ¿vale? Esas gafas que nosotros nos ponemos para ver la realidad, con la meditación lo que intentamos y lo que hacemos es limpiar el cristal. Intentar dejar el cristal lo más transparente posible. Si podemos dejarlo transparente, mejor, pero si no, lo más transparente posible, ¿vale? Para que lo entendáis así de una forma sencilla, ¿no? Como nuestra mente nos pone un filtro a todo lo que nos sucede y a todo lo que pasa en la realidad, y nosotros vemos la realidad a través de ese filtro. Entonces, bueno, pues yo sí que quiero que entendáis que la meditación es una forma de limpiar nuestro cristal, de poner a punto nuestro instrumento para ver la realidad de la forma más clara posible, y sobre todo, importantísimo, es una forma de evitar sufrimiento, ¿vale?